un ejercicio que creo es muy útil, donde les voy a mostrar primero a López Dóriga, valiente, muy valiente López Dóriga, enfrentándose al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Vaya que si tenía los tamaños López Dóriga para enfrentarse al presidente López Obrador. Pero siempre fue así de valiente López Dóriga. Pues no, en el segundo video hizo una entrevista muy larga, pero es un material inédito que vale la pena y que te aseguro que si tú lo googleas, es muy difícil que lo encuentres. Es noviembre 2009, Felipe Calderón presidente y el señor Dóriga de tapete arrastrándose servil ante Felipe Calderón Hinojosa. Primero, a lo primero, veamos cómo el valiente López Dóriga, pues así se portaba con el presidente. Estamos hablando de presidentes en funciones. Es un ejercicio comparación de no expresidente con presidente o expresidente con presidente. No, aquí los dos eran presidentes y vean a López Dóriga muy, muy valiente y vaya que sí enfrentaba al poder. Pero no te pierdas lo que viene después. Vámonos directo, manita hacia arriba, aviso, 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 aviso. Muy importante este aviso. El material inédito que te voy a presentar de la entrevista del 2009 es de media hora, es tedioso, pero muestra de cuerpo entero al servil arrastrado, lamebotas de el señor López Dóriga. Corre video, por favor. Presidente López Obrador, a cuenta de no sé qué, yo creo que fue de repente dice, ayer vi una columna, una caricatura que me hizo buenísima, es de Hernández de la Jornada, y casualmente la tenía preparada ya Jesús Ramírez, y dice, pónmela en la pantalla, ¿sí? Esta fue la escena. A ver. Consideré que era mejor suspender la gira en la Ciudad de México por la situación que prevalece, actuar con prudencia, sobre todo por eso, para evitar contagios y también para no darle motivo a los conservadores y a la prensa fifí para cuestionarnos, ¿no? Porque no les gusta nada de lo que hacemos. Porque es como una caricatura que vi ayer de Hernández. ¿Por qué no la pones? Que es buenísima. AMLO, malote, regrésame el chayote. Ya, quítenla. Entonces, bueno, hay libertad, ¿verdad? Esto no es ningún insulto, pero hay libertad, tanto de cuestionamiento, de crítica, como de réplica, dice. O sea, usted está replicándome a mí de qué. Yo nunca me he burlado de usted, presidente. Y usted se burló de mí. Y además alevosamente, en la mañanera. Yo nunca le he faltado el respeto, presidente. Y usted me lo faltó hoy en la mañanera. Así nos vamos a llevar ya. Esta fue la columna que alteró al presidente. Se llama Realidad mata discurso. Esta noche es la primera parte de esta entrevista con el presidente Felipe Calderón a Noticieros Televisa. Señor presidente, cruza lo que dicen algunos el Ecuador de su gobierno, o sea, termina la primera mitad, arranca la segunda, que yo creo que siempre es más corta la segunda mitad que la primera, no sé por qué, pero vamos, ¿usted pensó en algún momento, quizá en el primer año de gobierno, incluso quizá en el segundo, cruzar esta mitad cuando enfrenta problemas económicos, políticos, de violencia, sanitarios? Definitivamente no. Nos tocó vivir, Joaquín, un escenario verdaderamente
inédito por una parte y realmente no previsto, y no previsto por nadie, no previsto no solo por el gobierno, sino que no previsto por muchos especialistas. Yo te puedo decir que todavía a mediados del 2008 nadie sabía en el mundo, quizá algunos pocos, la magnitud de la crisis económica que íbamos a enfrentar. ¿Y qué decir del tema de la influenza? El hecho que ocurra o aparezca un nuevo virus que la Organización Mundial de la Salud la ha calificado como pandemia, la que ha obtenido la peor calificación en la historia de la Organización Mundial de la Salud, y que tuviera su mayor impacto en México, pues era algo totalmente impredecible, como también eran impredecibles en ese momento los efectos de enfermedad y muerte que pudo haber causado el virus, o el grado de violencia en que la lucha entre los grupos del crimen organizado generó, sobre todo en la primera parte de este año. En fin, son eventos que no solo eran difíciles de prever, simplemente no habían sido previstos, por lo menos en la magnitud en que se presentaron, por nadie. Bien, vamos por partes, si le parece. Vamos a lo económico. En lo económico, la peor crisis de nuestras vidas, para resumirlo claramente, no quiero irme al 29, que si la depresión no, es la peor crisis que ha tenido el país en su vida y en mi vida. ¿No? Efectivamente. Probablemente se hayan sido más devastadoras en México otras crisis, ¿no? Que no recuerda la crisis del 82, por ejemplo, que posteriormente se expropió la banca, la crisis misma del 94, 95, llámese error de diciembre, o llámese error del 94, o llámese efecto tequila, como le quieran llamar. Yo recuerdo, Joaquín, que muchas familias nos quedamos sin posibilidad de pagar nuestros créditos hipotecarios, miles de empresas quebraron por sus deudas en dólares, en fin, fue una crisis que afectó severamente, pero ninguna ha sido tan grave como esta, paradójicamente. Ninguna, y como tú dices, la peor en nuestras vidas. Simplemente algunos datos, ¿no? En el 95 la economía cayó un poco más de 6% al año. Aquí en el segundo trimestre del año llegó a caer 10%. Y sin embargo también, gracias al esfuerzo que hicimos todos los mexicanos, por las medidas que pusimos en práctica de acuerdo con estados y con sector productivo, de empleo temporal, de preservación de puestos de trabajo, de apoyo a las microempresas, mientras en 95 se perdió 1 de cada 10 empleos en México, fue una crisis muy, muy severa. En este año la variación fue de menos de 1 de cada 100 empleos. En fin, ha sido la peor crisis económica, pero también hay que decirlo, Joaquín, a pesar de lo mucho que ha sufrido la gente, y lo sé, la gente ha sufrido muchísimo, ha perdido ingreso también el gobierno. Es oportuno también decir que estamos saliendo de esa crisis, que empiezan a aparecer los primeros datos alentadores, y que lo que yo puedo resumir es que enfrentamos la peor crisis que nos haya tocado vivir en nuestras vidas, y la estamos superando gracias al esfuerzo de los mexicanos. Señor presidente, ¿qué opina, por ejemplo, cuando un premio Nobel, Stiglitz, dice México es el país que tuvo el peor desempeño y el que peor manejó la crisis? He escuchado al secretario de Hacienda decir que no sabe, y le he escuchado al secretario de Desarrollo recomendarle que lea, pero ¿usted qué opina? Pienso que México fue el país más afectado por la crisis, o uno de los más afectados por la crisis, por una razón muy poderosa, Joaquín. Porque es el país en el mundo que más depende de Estados Unidos. Somos el único país que exportamos el 80% de nuestros productos o más a Estados Unidos, que compramos también el 80% de nuestros productos a ese país, y si la crisis estalla en Estados Unidos y eso tiene un efecto tan fuerte que colapsa todo el mundo, evidentemente que la primera economía que tocó, como si fuera un temblor, el que está más cerca del epicentro somos nosotros, o si fuera un huracán, el que está más cerca del ojo del huracán fue México, y por eso nos impactó seriamente. Ahora, respeto al señor Stiglitz, pero lo que sí es cierto es que las medidas que pusimos en práctica, Joaquín, evitaron lo que sí podíamos evitar, que era un efecto masivo en el empleo, devastador para México. Te repito, en 1995, siendo una crisis menor, se perdió 10 veces más empleo que en esta crisis. ¿Por qué? Porque aquí pusimos en marcha programas de empleo temporal,
en que a la gente que estaba chaponeando carreteras, limpiando zonas arqueológicas, combatiendo incendios forestales, le generamos 500,000 de empleos a otro tanto número de familias pobres en México. Porque muchos trabajadores de la industria automotriz, electrónica, cuyas empresas dejaron de exportar a Estados Unidos, mediante el programa de preservación del empleo y paros técnicos, protegimos y evitamos que despidieran a otro 500,000 de trabajadores. Y porque entre septiembre de 2008 y octubre de 2009 dimos, con el apoyo de la Banca de Desarrollo, fundamentalmente de Nacional Financiera, casi 100,000 créditos, algo nunca visto en México, 100,000 créditos a pequeñas y medianas empresas que evitaron que otro 1,5 millones de familias perdiera su fuente de ingreso. Es decir, la crisis fue muy fuerte, sí, la más dura. México fue de los países que más la sufrieron porque estamos muy cerca de Estados Unidos, pero también tomamos medidas que evitaron que el daño fuera aún mayor en la sociedad mexicana. Señor presidente, cuando ve usted las cifras del INEGI que habla del alto índice de desempleo, ¿cómo lo maneja en relación a esto que me está diciendo? Yo creo que lo que está ocurriendo en México también es que está creciendo rápidamente lo que se llama la población en edad de trabajar, la población económicamente activa. Es decir, cada año se incorporan más o menos 1 millón de muchachos a la edad de trabajar. Y aunque se generen empleos, efectivamente, como efectivamente estamos ahora generando, Joaquín, a la vez esos empleos no son suficientes para la masa de gente que está buscando trabajo. Sin embargo, también hay buenas noticias en esto y vale la pena ponderarlas. Desde el mes de junio llevamos casi 5 meses, en que primero poquito a poquito, pero después ya más fuerte, se están generando empleos netos en México. Y se prueba con los datos del Seguro Social. Es decir, en el Seguro Social, la gente que se registra en el Seguro Social, nuevos empleos generados, menos los que se dan de baja en el Seguro Social, hemos generado en México 250,000 empleos en los últimos 4 meses. Todavía el mes de octubre, incluso descontando las bajas causadas por la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, se generaron 80,000 nuevos empleos netos en el país, y en el mes de noviembre, en la primera quincena, se generaron 45,000 nuevos empleos. Incluso la cifra del INEGI, que debe estar por liberarse en estos días, va a registrar una baja, incluso pequeña, pero baja al fin respecto del mes anterior. Es decir, octubre tendrá menos desempleo que septiembre, aunque como hay más gente, porque entran más muchachos a buscar trabajo, eso puede reflejar que siga habiendo pues una gran necesidad de ocupación laboral. El número de pobres, y usted citó el dato, 6 millones más de pobres, eso es devastador. Es devastador, y creo que es lo que más me preocupa y lo que más me duele, Joaquín. Y me duele porque básicamente en el mundo se está registrando este aumento de pobreza. ¿Por qué razón? Por 2 crisis gemelas, si me permites llamarles, que se presentaron casi en el mismo año. Por un lado, una crisis mundial de alimentos que elevó el precio de lo más indispensable para la gente. En nuestro caso, el precio del maíz, pero en el mundo también el precio del trigo, el precio del arroz, el precio del azúcar. Y esa burbuja de precios, llegando incluso a duplicar o a triplicar el precio de los comestibles en el mundo, eso hace que la gente que no tiene para comer, la gente que vive en pobreza extrema, como se llama, crezca. En México ese aumento de pobres pudo haber sido mayor si no hubiésemos tenido los programas que efectivamente permitieron antes de la crisis alimentaria reducir la pobreza. Y luego vino el colapso de la economía mundial, que fue un segundo golpe brutal contra la gente más pobre. Me duele el tema, yo mismo lo he enfatizado, porque quiero llamar la atención de todos, Joaquín, que o nos concentramos los mexicanos en esta que fue la primera de mis prioridades en el decálogo que propuse el 2 de septiembre, o México será un país con mayor desigualdad. ¿Qué estamos haciendo? Propuse al Congreso de la Unión, y aunque no se haya aceptado del todo, desafortunadamente se aceptó una buena parte, que no solo no detengamos, que ampliemos los programas de combate a la pobreza, como el programa Oportunidades y el apoyo alimentario para la gente más pobre. Y vamos a pasar de 5 millones de mexicanos que reciben, de familias, perdón, que lo multiplicas por 4, estamos hablando de más de 20 millones de mexicanos. Vamos a pasar de 5 millones de familias a 6,5 millones de familias que viven en pobreza extrema, que van a recibir un apoyo que en promedio, en el caso de Oportunidades, es de 900 pesos al mes, con tal de que lleven a sus hijos a la escuela y al doctor y puedan así empezar a superar su condición de pobreza. Bien, habla usted del presupuesto. No voló su propuesta del 2% al consumo generalizado etiquetado a la pobreza.
¿Por qué no voló? ¿Qué faltó? Mira, es una condición que se desprende de la realidad política del país, Joaquín. El partido al que pertenezco, el Partido Acción Nacional, no tuvo mayoría en la Cámara de Diputados. Otras fuerzas políticas, concretamente el PRI, tienen mayoría en el Congreso y evidentemente la capacidad del presidente y del gobierno, del Poder Ejecutivo, de poder sacar adelante una agenda o una propuesta, se ve limitada por esa realidad política. No tengo en este caso la posibilidad de contar con una mayoría que permita avanzar una agenda de gobierno como uno quisiera hacerlo, y lo que hay que hacer es lo que hemos estado haciendo: dialogar, negociar, buscar alternativas, buscar las mejores formas de poder enfrentar de fondo los problemas del país. Pues, señor presidente, en este paquete fiscal, en esta ley de ingresos, por lo que aprecio, lo que se buscó, de acuerdo a lo que declaró el secretario Cáncer, fue tapar el boquete fiscal, el shock, le llamó, financiero, de los 300,000 millones de pesos, más que reposicionar al país para que cuando pase la crisis. Mira, hay un problema muy grave que tenemos, Joaquín, que yo quiero decírselos con toda franqueza a los mexicanos. Tenemos un problema muy serio en México, no solo la crisis económica, que pues lo tienen muchos países también. El problema más serio que tenemos ahora en finanzas públicas es que se nos está acabando el petróleo. Se nos está acabando el petróleo, es decir, tan solo del año pasado, 2008 a 2009, México dejó de producir 215,000 barriles de petróleo al día. ¿Esto qué quiere decir, Joaquín? Que al año perdimos como 70,000 millones de pesos de ingresos fiscales, más todo lo que perdimos en una baja de recaudación. ¿Por qué razón? Por la crisis económica. Cuando hay una crisis, las empresas no tienen utilidades y en consecuencia pues no tienen impuestos por declarar, y esta baja de ingreso fiscal fue peor que la de la crisis de 1995. Pero yo me quedo con el primer tema, Joaquín, porque quiero que los mexicanos sepan qué está pasando. Se nos está acabando el petróleo. ¿Por qué razón? Porque las decisiones que apenas tomamos el año pasado con la reforma en materia de energéticos se debieron haber tomado, no sé, hace 10, hace 20 años. Ahorita explorar un nuevo pozo petrolero y ponerlo a producir toma 3, 4, a veces hasta 5 años si se tiene éxito. Estamos tomando las medidas para corregir esa deficiencia, pero la verdad es que el petróleo se está acabando por no haber tomado las decisiones a tiempo. Lo vamos a evitar, sí. Yo estoy seguro que el año que entra vamos a poder estabilizar la plataforma de producción petrolera, pero mientras tanto es un dinero que ya no tenemos. ¿Y ya no tenemos para qué? Para hacer las universidades de cientos de miles de jóvenes que ahorita no tienen lugar en la universidad. Tenemos que hacerles un lugar. Para combatir la pobreza, porque efectivamente por la crisis alimentaria y la económica la pobreza se incrementó y tenemos que bajarla, Joaquín, a como dé lugar, porque no es justo que simplemente por evitar hacer un esfuerzo entre todos, dejemos que la gente en Chimalhuacán o en Valle de Chalco o en la Huasteca o en la zona Mije de Oaxaca, en los Altos de Chiapas, simple y sencillamente la abandonemos. Entonces, sí tengo el firme compromiso, por un lado, de seguir trabajando para combatir la pobreza, para llevar salud, para llevar educación de calidad, pero al mismo tiempo evitar que México simplemente se pierda como país viable económicamente, porque se nos acabó el petróleo y tuvimos miedo de actuar y nos quedamos con los brazos cruzados. A ver, señor presidente, en la crisis pues hay menos inversión privada, pero el grabar con impuestos no desanima, no creo que desanima la inversión y el crecimiento, porque hay una inversión que no está haciendo ni el sector privado ni el gobierno mismo. Primero hay un programa de inversión muy audaz, Joaquín, y yo sí puedo asegurarle al auditorio que este gobierno, con todo y crisis, tenemos el mayor programa de infraestructura probablemente en la historia moderna de México, o por lo menos en las últimas décadas. Simplemente, antes de que yo fuera presidente de la República, a lo más que había llegado en los gobiernos en promedio era invertir en infraestructura más o menos el 3% del Producto Interno Bruto. Ahorita, con todo y crisis, estamos invirtiendo el 5% del Producto Interno Bruto, es decir, como 580,000 millones de pesos, una cifra inédita en México, en carreteras, en puertos, en aeropuertos, y no solo es del gobierno, sino también es inversión privada, en el sector energético, en la Comisión Federal de Electricidad. De manera tal que estamos teniendo un paquete fiscal que sí promueve la inversión. Ahora, el tema que tú señalas, evidentemente a nadie le gusta, Joaquín, a mí tampoco me gusta el tema de los impuestos. Yo creo que es el tema más difícil y el tema que más se evade, por cierto. Pero el problema que tenemos es real.
Se nos está acabando el petróleo, repito, y tenemos que sustituir esa pérdida neta de ingresos con un esfuerzo de recaudación. No hay otra alternativa. O bueno, hay otras que también pusimos en práctica. ¿Qué otras pusimos en práctica? Pusimos en práctica, la primera fue una reducción de gasto del gobierno. Yo propuse la desaparición de 3 secretarías de Estado que no ha aceptado todavía el Congreso. Yo no solo propuse, hice. El gobierno federal liquidó la empresa Luz y Fuerza del Centro, una decisión que estaba prevista en la ley desde la década de los 60 y que, según he encontrado en los archivos de la Presidencia de la República, varios presidentes de la República habían pensado en hacerla y llevarla a cabo y finalmente no lo hicieron. No sé por qué, bueno, me imagino las razones, no me toca a mí comentarlas. Es decir, estamos tomando decisiones para ajustar severamente el gasto del gobierno. Del otro lado, también estamos ampliando el déficit, es decir, estamos acumulando a través de una deuda temporal para evitar hacer un esfuerzo de extracción, de recaudación de la gente. Hay una calificadora, la llamada Fitch, que ahora como que califica como degrada, digamos, el reconocimiento financiero de México, porque dice que la reforma fiscal que se hizo, los contribuciones que decidió el Congreso a propuesta del Ejecutivo, no son suficientes. Caray, la verdad es que la gente está haciendo un esfuerzo enorme, Joaquín, y me parece ya impensable, primero por las restricciones políticas, tener una mayor recaudación, y segundo, por la propia condición de la gente. Lo que quiero subrayar es esto, que las medidas tributarias que se han establecido es para asegurar un activo valiosísimo para el país, que es la estabilidad económica. Sería muy fácil quizá para mí, como presidente de la República, pero muy irresponsable a la vez, simplemente dejar, como otros presidentes en el pasado hicieron, a que se abrieran los déficits fiscales, a que México entrara en un caos económico y luego el que venga atrás que arregle. Yo no quiero hacer eso. Yo me comprometí a conservar la responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas y eso estamos haciendo. Mañana le tendré la segunda parte de esta entrevista en la que el presidente Calderón habló a noticieros y en la que habla de lo que se dijeron en empresarios a raíz del paquete fiscal. Muy buenas noches. Esta noche le voy a presentar a usted la segunda parte de la entrevista que el presidente Calderón dio a Noticieros Televisa con motivo del inicio de la segunda mitad de su gobierno el próximo martes. En esta segunda entrega el presidente habla del desencuentro con el sector empresarial en torno al paquete fiscal, del Banco de México y el relevo o no, de los precandidatos presidenciales, de la lucha contra el crimen organizado, de la liquidación del ESME y de la que considera la decisión más difícil que ha tenido que tomar a lo largo de toda esta primera mitad de su gobierno. Señor presidente, esta discusión este planteamiento llevó a un enfrentamiento verdaderamente violento, verbalmente violento, entre el presidente de la República y el sector empresarial, los organismos cúpula, ¿sí? Usted señaló que muchos no pagaban, le reclamó que 400 grandes empresas pagaron el 1.7% de impuestos, ellos le respondieron que el gobierno y que usted estaba mal informado, después usted les reviró en el vuelo a Singapur. ¿En qué punto está esto? Este punto de confrontación, sin duda. Pues en primer lugar en México hay un espacio de libertad, Joaquín, que afortunadamente hemos conquistado con mucho esfuerzo y yo soy el primero que piensa que debe preservarse. Los empresarios, en defensa desde luego de sus preocupaciones, de sus legítimos intereses, hicieron puntos de vista muy críticos respecto del paquete, tuvieron toda la libertad y la ejercieron a plenitud y criticaron de manera muy firme las propuestas del gobierno en el ejercicio de su derecho, y el gobierno federal también puntualizó su opinión y sus puntos de vista. ¿En qué punto está? En un punto en el que pienso que una vez pasado este muy complejo debate, muy incómodo también, no sé qué tan productivo, pero al final de cuentas la libertad siempre permite expresar diferentes puntos de vista. Yo he planteado a los empresarios del sector productivo nacional la necesidad de hacer una reforma a fondo. Hagámosla en serio de manera tal que a la vez que estemos cuidando un aspecto que tú mencionabas, el de la competitividad, y que les preocupa tanto a ellos como a mí, podamos hacer que el Estado mexicano pueda hacer frente a sus responsabilidades. Una cosa es cierta, Joaquín, con la baja en la recaudación que tuvimos este año, el gobierno mexicano, el Estado mexicano, recaudaba fuera de lo del petróleo que se nos está acabando, insisto, menos del 10% del Producto Interno Bruto.
Es decir, una de las tasas de recaudación más bajas del mundo. En América Latina tan solo, y mira que el resto de los países de América Latina, casi todos, son más pobres que México. La recaudación fiscal fuera del petróleo es 17% del Producto Interno Bruto. ¿Qué está pasando? Que en México no se genera una fuerza de recaudación suficiente para enfrentar educación, salud, policía, seguridad, carreteras. Hace falta verdaderamente instrumentos que permitan una recaudación. Y mi único llamado fue ese, y lo reitero. Creo que en una situación tan grave como la que pasa México, y afortunadamente le estamos dejando atrás con mucho sacrificio de todos, lo reconozco. En esa circunstancia todos tenemos que aportar, y sobre todo aportar más quienes más hemos recibido de este país por una u otra razón. ¿Registra usted desde Los Pinos, señor presidente, que este tema de los impuestos y todo esto y la crisis ha provocado o incluso ahondado un desánimo desde luego de los mexicanos? Por supuesto, Joaquín, lo reconozco y lo lamento. E incluso hasta un enojo. La verdad es que a nadie, Joaquín, insisto, a nadie en la historia de la humanidad, a ningún gobernante y menos a ningún contribuyente le gusta el tema de los impuestos. Créemelo, Joaquín, que si no hubiera tenido la necesidad de aumentar la recaudación tributaria, no lo hubiera hecho. ¿Por qué razón el gobierno toma y el Congreso tomamos estas decisiones? Porque sabemos que si no aumentamos la recaudación, dado que se nos está acabando el petróleo, el país entraría en un círculo de inestabilidad y de ruptura económica. Esto que hacen las calificadoras de bajarnos un punto, digamos, en la opinión que tienen de la salud financiera de México, eso lo hacen a pesar del esfuerzo que estamos haciendo. ¿Qué tal si no lo hubiéramos hecho? Hubieran dicho algo que se veía, que México no tendría capacidad de pagar sus compromisos ni de financiar su desarrollo, porque el cuerno de la abundancia, que era el petróleo y que se sacaba con mucha facilidad, se está acabando. Eso lo saben ellos, eso lo sé yo, eso se lo digo con toda honestidad a los mexicanos. Es hora de hacer lo que debimos hacer hace mucho, mucho tiempo, que es no depender casi totalmente del ingreso del petróleo. Por supuesto, también me comprometo a seguir explorando y produciendo petróleo. Por eso propuse al Congreso una reforma, que si hubiera llegado antes, ya hubiéramos resuelto este tema ahora. Y por esa razón también estamos trabajando fuertemente para fortalecer a las empresas públicas. Pero hace falta hacer una reforma en el sentido que la estamos proponiendo, es decir, una reforma que evite que México dependa de un recurso que se va a acabar, como es el petróleo. Es decir, necesitamos ingresos fiscales que no vengan de recursos petroleros. Usted tiene claro que esto tiene un costo político, porque yo he escuchado a los presidentes, no solo en México, sino en el mundo, hablar de el capital político. Parece que es algo que luego se quieren llevar a su casa. No sé para qué. Hay que usarlo, definitivamente. ¿Usted lo está usando? Lo usé y por supuesto que eso implica costos políticos importantes que sé que tengo que pagar. Que los podría evitar, Joaquín, pero eso hubiera llevado al país al caos. Y sé que de ahora en adelante mi deber es, a través de acciones, a través de un gobierno honesto, a través del combate al crimen, a la corrupción, a través del combate a la pobreza, a través de darle mayores servicios de salud a la gente, a través de más seguridad, a través de más empleos, yo tengo que recuperar eso que atinadamente llamas capital político, o que se llama capital político, que es credibilidad, confianza y respaldo de la gente. El respaldo que he tenido de los mexicanos y que agradezco permitió que enfrentáramos la peor crisis económica que hemos tenido en nuestras vidas, como bien señalas, la crisis de la influencia, el embate del crimen organizado, hasta la sequía y ahora incluso la propia reforma en materia de presupuesto de 2010, sin que se generara, como muchos auguraban, una turbulencia social o pues otros escenarios apocalípticos que no vale la pena mencionar. Dentro de todo esto se menciona, usted tiene que tomar una decisión estos días, que es el relevo o no de la cabeza del Banco de México. Incluso se menciona, hay quienes dan por segura su salida, otros dicen que no, e incluso hablan de que el relevo en el Banco de México sería el secretario de Hacienda. No serían muchos cambios, se lo pregunto entre usted y yo, no serían muchos cambios. Entre usted y yo, y todo el auditorio, muy bien, sí. En plena crisis. Mira, Joaquín, primero, como todas las decisiones que he tomado respecto de responsables de tareas públicas, estoy ponderando con toda serenidad y detenimiento
lo que sea mejor para México en el caso del Banco de México, independientemente de la atinada gestión del doctor Guillermo Ortiz, de la Junta de Gobierno. También me parece que es muy importante precisamente que un presidente de la República reflexione todos los pros y contras de una decisión tan importante. Y también porque el Senado de la República, que es el responsable de tomar estas decisiones a final de cuentas, a propuesta mía, está procesando diversas decisiones también importantes. Acaba de escoger, por ejemplo, al Comisionado Nacional de Derechos Humanos. Está analizando ahora dos decisiones muy importantes, como es dos nuevos ministros para la Suprema Corte de Justicia. He enviado al Senado ya dos ternas para escoger a dos de ellos y presentaré una propuesta para dirigir el Banco de México y tengo el plazo legal hasta el mes de diciembre. Entonces estamos en ese proceso. Señor presidente, empieza el 4º año y con el 4º año pues empiezan muchas cosas, entre ellos la carrera por, así se lo digo claro, por ver qué nos va a suceder a usted y en otros partidos ha empezado desde mucho antes, pero en el PAN los veo sin movimientos. ¿Usted está de acuerdo con eso? Pues efectivamente hay mucha intensidad, digamos, en los liderazgos de otros partidos políticos. Me parece que en el PAN tiene que haber, y ojalá lo haya, una labor de reorganización y de relanzamiento de un partido político que es muy importante, y que más o menos cuadros que pudieran perfilarse como posibles candidatos presidenciales, yo creo que lo harán en su momento, Joaquín. Mira, en esto yo conozco una experiencia que me ha sido muy reveladora. ¿Cuál? Pues yo hace 6 años, pues francamente no tenía ninguna posibilidad de ser, ya no digas presidente, ni siquiera candidato a mi partido. Había también candidatos ya muy claros, había incluso quien decía que algún candidato ya estaba totalmente perfilado y que ese iba a ser el próximo presidente. Y mira, las cosas fueron totalmente distintas. Como dice aquel vallenato colombiano, los caminos de la vida no son como yo pensaba, ¿no? Al tiempo, la verdad es que la elección será en el 2012. Para mí, cada día, Joaquín, es un nuevo comienzo en el gobierno. Y al contrario, lejos de pensar que es la parte final, porque son 3 años, es la mitad del gobierno, para mí es una enorme oportunidad de llevar a buen puerto, de llevar a término los programas, los proyectos y las metas que tengo. Sí, no pienso, Joaquín, pasar por la presidencia de la República como un presidente más. Estoy absolutamente decidido a transformar el rostro del país en materia de seguridad, y por eso hemos hecho en seguridad lo que nadie había hecho, de combatir de frente y con todo el crimen organizado. Cuando le dicen o escucha que no vamos ganando la guerra, ¿qué dice usted? Yo creo que vamos avanzando en una estrategia muy sólida en una guerra que iba a hacer eso, Joaquín. Una guerra que iba a tomar, como dije el primer día en el Auditorio Nacional, tiempo, recursos económicos y, por desgracia, vidas humanas. Y lo seguirá tomando, Joaquín. Pero aquí la disyuntiva no puede ser entre dejar al crimen organizado, entre combatir al crimen como lo estamos haciendo, o dejarlo ahí a ver que se apodere de México como se estaba apoderando de México antes de que actuáramos, Joaquín. Aquí la única alternativa es combatirlo y derrotarlo, y lo vamos a derrotar, Joaquín. Pero no será fácil. Tan no es fácil que ya lo hubieran hecho otros, si hubiera sido fácil. Estamos enfrentándolo con todo, estamos recuperando el control del Estado en zonas donde dominaban los criminales. Hay otras que nos falta mucho por hacer. Hay delitos que agravian a la ciudadanía que no hemos terminado de combatir suficientemente y que tenemos que seguirlo haciendo. Hay zonas del país donde vamos claramente imponiendo la ley del Estado mexicano, como es en Tijuana, por ejemplo, en Michoacán, en el combate a las organizaciones criminales que están ahí. Hay otras en que no, por ejemplo en Ciudad Juárez, donde los grupos criminales siguen combatiéndose uno a otro con una hazaña inaudita. Pero estamos avanzando, Joaquín, y estamos avanzando en una estrategia que debe reforzarse todos los días. ¿Qué le queda de pendiente para estos 3 años? A usted en lo personal, vamos, ¿cómo le gustaría transitar estos 3 años? En todos esos temas. Primero, en seguir en el combate a la delincuencia, por supuesto, con todo. Y yo quiero darle a México por lo menos una base que permita al Estado cumplir con esta labor, que la delincuencia no se va a acabar por decreto, eso va a seguir, pero lo que sí tenemos que recuperar es la capacidad del Estado de hacerle frente y dominarla. 2,
En esa misma materia quiero instituciones nuevas. Precisamente recientemente inauguré el Centro de Inteligencia de la Policía Federal. Ahora tenemos una Policía Federal nueva que se está construyendo con jóvenes profesionistas honestos que están examinados en pruebas severas de control de confianza y con tecnología de punta que hará que por primera vez en mucho tiempo la policía tenga más capacidad tecnológica de operación que los criminales. En materia de economía, yo quiero terminar mi administración, Joaquín, con una economía que crezca y genere empleos, que fue mi mayor compromiso con los ciudadanos y lo sigue siendo, Joaquín. Sí, tuve que enfrentar una crisis, la peor de nuestras vidas, como bien has dicho, pero nunca nos achicopalamos, digamos, nunca nos dejamos vencer por esa crisis, luchamos, la estamos sacando adelante. Hoy, el tercer trimestre del año creció a casi el 3% trimestral, es decir, creció a una tasa anualizada del 12%, probablemente no se mantenga el 12%, pero tal y como me comprometí en el Plan Nacional de Desarrollo, yo quiero terminar mi sexenio con crecimientos no menores al 5% real en la economía y que genere empleos. Una economía competitiva. Hoy México empieza, después de la crisis y a pesar de ella, a tener competitividad. Hoy, por ejemplo, tenemos datos que reflejan competitividad en el sector manufacturero superior al de Brasil e incluso en algunos sectores de China y de India, según varios indicadores. México en estos 6 meses creció su proporción de participación en el mercado americano en un 1%, 10% respecto a lo que teníamos antes. Estamos empeñados en eso. Y en materia social, mi objetivo es, de ahora en adelante, es bajar duro la pobreza. Bajarla y tenemos con qué hacerlo. Lo que ha aprobado el Congreso, sin ser lo que habíamos planteado inicialmente, sí nos permitirá actuar y llevar el programa de oportunidades a zonas donde no estaba. Por ejemplo, estaba más en el campo, pero yo lo quiero llevar a zonas de la periferia pobre de la Ciudad de México o de muchas zonas metropolitanas del país. Terminar con cobertura universal de salud, que no haya un solo mexicano sin médico, sin medicinas y sin tratamiento. En fin, dejar un país más limpio en el medio ambiente, algo que a mí me compromete mucho, y un México mucho más respetado en el ámbito internacional. Señor presidente, la decisión del ESMEC quizás la más difícil. ¿Se midieron o se calcularon todos los riesgos? Se midieron y se calcularon todos los riesgos, Joaquín, no se materializaron todos los riesgos que habíamos pensado. Mira, es una decisión muy difícil. Te diré que no ha sido la más difícil de mi gobierno, pero ha sido una decisión muy difícil. Y desde luego que yo sí quiero explicar al auditorio que ya es insostenible la empresa, no solo por lo que nos costaba. Te digo que le estábamos dedicando más a subsidiarla al Luz y Fuerza, arriba de lo que la gente pagaba de electricidad, O sea, lo que tú pagas de electricidad, lo que cualquier empresa o súper en el Valle de México pagaba de electricidad, arriba de eso le teníamos que dar subsidios a Luz y Fuerza, más de todo lo que damos a combatir la pobreza. Pero no solo eso, muchas empresas en México, en esta zona, no se pudieron establecer, supermercados que no se podían abrir, conjuntos habitacionales que no se pudieron vender por falta de luz, en fin, demandas de electricidad insatisfecha que nos hubiera permitido generar más de 100,000 empleos en esta zona, Joaquín. Entonces, había una afectación grave a la competitividad del país y finalmente no había otra alternativa. Entonces fue muy difícil hacerlo, muy difícil por los trabajadores. Yo sí quiero asegurarles que desde que se negoció el contrato colectivo en marzo de 2008, había dicho personalmente en mi oficina al dirigente Martín Esparza que o arreglábamos de fondo Luz y Fuerza para quitarle sus ineficiencias o no habría otra alternativa más que hacer vigente lo que la ley del servicio eléctrico preveía de los 60s, que se liquidara y que solo operara la Comisión Federal de Electricidad. Desgraciadamente no fue posible avanzar por ese camino. Ahora lo que hemos concentrado es el esfuerzo en mantener el servicio y se ha mantenido de manera muy eficiente por CFE, cada día mejor, a pesar de que hubo intentos de sabotaje que fueron claramente controlados y dominados por los técnicos de CFE. Y segundo, mejorar la calidad del servicio, que todavía tiene muchas deficiencias. Usted me puso la última pregunta, señor presidente. No fue la decisión más difícil de su gobierno. Dígame cuál ha sido. Pues hay varias, ¿no? Una es, por ejemplo, la extradición de los mayores criminales probablemente que ha tenido el país hacia los Estados Unidos. Eso fue una, en enero de 2007 entrando. Pero la otra, la más difícil sin duda alguna, ha sido el paquete fiscal para el año 2010. ¿Por qué razón? Porque sí implica un esfuerzo y un sacrificio para todos, para empresas, sí, pero también para contribuyentes. Y
Fue una decisión muy difícil porque no había otra alternativa, Joaquín. La alternativa era dejar que el país simple y sencillamente se fuera de las manos en términos económicos, y eso no lo vamos a permitir. Pero hoy a la vez le digo a la gente que vamos a trabajar, que ya estamos trabajando por recuperar la economía y que vamos adelante y que estamos saliendo adelante. Gracias, señor presidente. Al contrario, Joaquín. El martes el presidente empieza la segunda mitad de su gobierno. Ahí probadita de cómo se comportaba, muy valiente, feroz, dando la batalla, poniendo al poder contra la pared, pero lo que vieron después, pues era la época de oro donde era todo perfección. Y las preguntas, ustedes escucharon las preguntas, ninguna pregunta, ninguna interrupción, ningún cuestionamiento, sino que dejaba hablar a Felipe Calderón, entonces presidente de México. Nada le incomodó, no se incomodó, obviamente, Calderón, porque eran unas entrevistas pagadas. Por eso es que recibía millones y millones López Dóriga a través de su sueldazo en Televisa y a través de los negocios que ya estaba haciendo desde hace tiempo, y queda reflejado en la entrevista un material inédito que te apuesto le gustaría quemar, enterrar, desaparecer a Joaquín López Dóriga. ¿Por qué? Porque se muestra al señor como era en épocas pasadas. 2009 ya es hace mucho, pero también podemos encontrarlo así con el señor Peña Nieto. Servir fue al presidente en turno, pero se acabó el chayote y se reveló, y ahí lo escucharon, ahí sin chayo: presidente, me está ofendiendo. ¿De cuándo? ¿Desde cuándo llamaba así al presidente? ¿Desde cuándo casi de tú a un presidente? Pues ahí enfurecido López Dóriga, lo que nunca hizo con otros presidentes. Queda en el registro y ojalá y no van a decir derecho de autor, Televisa. Espero que no, confío en que no, porque hay unos truquillos para que no se reporte este material como derecho de autor, crestomatía, material histórico, vamos a dejarlo así, material histórico, y que pues no debe YouTube sancionarlo, porque pues estamos compartiendo para las nuevas generaciones, para los que no conocían a López Dóriga en esa época, pues así era con el presidente en turno. Gracias por tu preferencia, manita hacia arriba, para que hagas enojar más a López Dóriga. ¿Por qué? Manita hacia arriba. YouTube premia a los videos con manitas arriba, al menos 6,000, y ¡pum! Suelta el video y lo recomienda. Nos vemos en el próximo análisis.